Buenas tardes a todos ustedes, queridos hermanos y amigos que están presenciando este testimonio. Mi nombre es Virginia Esther Suárez de Velázquez. Yo nací en un hogar cristiano y a la edad de 14 años el primer amor por Dios se fue enfriando a tal punto que dejé de congregar y empecé a salir con amigos. Empecé a alejarme de Dios. En vez de ir a la casa de Dios, iba al parque o me quedaba a estudiar en casa, pero no quería ir a la iglesia. Hermanos, hasta que Dios tuvo un plan para con mi vida. Un día yo estaba en el parque, sentada, triste, me sentía sola, me sentía vacía. Mis padres estaban lejos, yo tenía que prepararme para la universidad. Y alguien se me acercó, yo no sabía quién era. De pronto me dice: te invito a un ayuno de 4 días. Y cuando yo asistí a ese ayuno, el Señor tocó mi vida. El Señor cambió mi corazón, llenó ese vacío, llenó la angustia que yo tenía. Y me di cuenta que Dios me amaba, que Dios me necesitaba para algo más. Desde ese entonces empecé a consagrar mi vida a Él, empecé a buscarle, a orar cada mañana, empecé a dar toda la gloria, la honra a Él. Y yo sabía que mi vida dependía de Él. Tengo una hermana quien siempre estuvo a mi lado apoyándome, orando en todo tiempo por los enfermos, por las personas necesitadas. Dios nos guió a una iglesia donde tenían mucha necesidad de Dios. Habían ancianitas, habían niños y nosotros empezamos a trabajar con ellos. Después de algún tiempo, el Señor nos abrió puertas para predicar en diferentes iglesias y era maravilloso ver cómo Dios sanaba a los enfermos. El Señor hacía grandes cosas y su palabra se cumplía y el Señor se glorificaba de muchas maneras. Un día estábamos preparando el almuerzo después de haber ayunado 4 días y el pastor tocó la puerta y nos dijo que debíamos orar por una petición. Empezamos a orar y a orar. No sabíamos lo que el Señor iba a hacer en ese día. De pronto sentí que mi corazón empezaba a latir más despacio y me di cuenta que mi alma salía de mi cuerpo. No entendía, pero empecé a sentir miedo. Empecé a ver abajo y mi cuerpo estaba arrodillada orando. Entonces miré hacia arriba y dije: Señor, ayúdame. Y en ese momento un ángel me dijo: Esther, he venido por ti. Te voy a llevar a un lugar para que conozcas, porque tú tienes que testificar. Dios tiene cosas grandes para con tu vida. Me tomó de la mano y empezamos a subir tan alto. Yo le decía: ¿a dónde vamos? ¿A dónde me llevas tú? Y él me dijo: vamos a un lugar que tú no pensabas. Y después de que estábamos en medio del firmamento, el ángel me dijo: vamos a descender por acá. Y empezamos a bajar por un túnel oscuro, y mientras más descendíamos, el calor era insoportable, hermanos. Yo no sabía qué hacer. Decía: Dios mío, ayúdame, ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Y me decía: nos vamos al infierno. Cuando llegamos a un lugar, ese túnel se ramificaba en 3 partes. Y él me dijo: ¿por dónde quieres ingresar? Me acerqué al primero, hermanos, y había gritos, había desesperación. Y le dije: por acá no. Me acerqué al segundo lugar y había fuego, llamas que salían y ardían. Me acerqué al tercer lugar y había, hermanos, un olor insoportable. Yo ya no podía más. Yo le dije: prefiero entrar por los gritos. Y empezamos a descender. No bien ingresamos, hermanos, y un montón de demonios se acercaron y me decían: aquí te queríamos ver, aquí te queríamos ver. Por tu alma luchamos, por tu alma luchamos. Queríamos traerte aquí porque tú nos eres estorbo. Y me empezaron a querer flagelar, a insultar. Y el ángel de Jehová dijo: un momento, ustedes no van a tocar a esta alma. Yo no sabía qué hacer ni qué pensar, estaba asustada. Habían demonios con cara de chancho, con 7 cabezas. Me parecía que estoy viendo esos dibujos animados de Pokémon, de Dragon Ball Z. Era terrible, hermanos, era desesperante. El ángel me tomó de la mano y me llevó y me dijo: mira. Y cuando yo alcé la mirada, empecé a ver a muchas
personas que tocaban, yo veía como personas que tocaban música, instrumentos, y esa canción, sexo, sexo, sexo. Le dije al ángel, pero ¿cómo en el infierno también bailan? Y me dijo, no, Esther, acércate. Y cuando yo me acerqué, habían almas por montones, miles de miles, que bailaban y bailaban y se movían, y demonios los azotaban y los flagelaban, y ellos clamaban, piedad, piedad, auxilio, un segundo de descanso, por favor. Un segundo, por favor, auxílienos, descanso. Y decían, Dios, ayúdanos, pero Dios ya no los escuchaba. Le decía al ángel, ¿y por qué estas personas están aquí? El ángel me dijo, Esther, todos estos en la tierra vivían en fiestas, en bailes, y nunca quisieron aceptar a Dios. Ahora están aquí. Le dije al ángel, ya no hay misericordia para ellos. No, me dijo, nunca van a salir de este lugar. Me dijo, ven por acá. Y cuando nos acercamos a otro lugar, había personas discutiendo y peleaban, y sus palabras eran como espadas que traspasaban los corazones y se herían, y salía carne y salía sangre despedazada que olía y apestaba, y otra vez se reconstruían. Y discutían y tenían como ira en sus ojos, como odio, como si de sus ojos ardiera fuego. Y yo le dije al ángel, ¿qué significa esto? El ángel del Señor me dijo, mira, estos son los que en la tierra paraban en discusiones, en pleitos. Son los que no querían saber de Dios y se burlaban. Mira su castigo. Pero aún fue más duro cuando pude ver a los sacerdotes y monjas en un lugar. Estaba apartado, no había mucha luz en ese lugar. Había oscuridad, había pestilencia, había calor, habían gusanos y tormentos, como unos animales que pasaban y volvían y despedazaban a la gente. Me acerqué y le dije a un sacerdote, ¿por qué estás aquí? Él me miró y me dijo, mira, en la tierra nosotros sabíamos la palabra de Dios correctamente. Sabíamos que adorar a imágenes era pecado. Sabíamos que no existía el purgatorio. Pero había una orden superior que nos mandaba y nos exigía y nos obligaba a tener que decir esto, porque había muchas entradas económicas. Y yo le digo, pero si tú sabías que eso es pecado delante de Dios, ¿por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no pediste perdón si Dios es bueno y te hubiese perdonado? Y me dice, no, es que yo enseñaba a muchos y hasta yo creía que así era. Y además yo no leía mi Biblia. Me acerqué a unas madres religiosas con sus trajes largos, cubiertas su cara, su rostro, casi no se les veía piel, aunque sí estaban atormentadas, remordidas. Y yo les dije, ¿y ustedes por qué están aquí? Y ella me dijo, los reportajes de la televisión de abortos, de lesbianismo son ciertos. Nosotros no amábamos a Dios como decíamos amar. Nuestro corazón estaba lejos de Él. Lo que nos importaba era la comodidad. Lo que nos importaba era el dinero, la fama, pero no amábamos a Dios. Era tan duro ver esta realidad y pensar que en las iglesias hay todavía muchas de estas personas que creen estar en la verdad y confían. Están equivocados, están enceguecidos porque no leen la palabra de Dios. Porque si tan solo abrieran la Biblia, aquí está la verdad. Aquí dice que no nos inclinemos a imágenes. Aquí dice el segundo mandamiento, que amemos a Dios, que no amemos, que no adoremos a imágenes, a estatuas, a ninguna cosa creada. El ángel me tomó de la mano y me llevó a otro lugar y me dijo, ¿qué ves? Yo le dije a una hermana de la iglesia. Y cuando me acerqué y le pregunté, ¿por qué estás aquí? Me miró y me dijo, ¿sabes? He sido cristiana toda mi vida, pero yo no amaba a Dios. A todos los pastores los criticaba, los juzgaba.
Creía que son estafadores que se comían nuestros diezmos, nuestras primicias. Y yo me quedé tan sorprendida y le dije, ¿pero por qué? Si los pastores predican, nos hablan que tenemos que dar diezmos, ofrendas, que no hay que criticar. Y me dijo, no, es que yo pensaba que sé más que los pastores. Yo creía que soy mejor que ellos. Y no los hacía caso. Y cuando estaba a punto de morir, el pastor me visitó, quiso orar por mí, pero fui tan orgullosa que le dije, no, déjame, yo estoy bien con Dios. Y en mi conciencia sabía que no estoy bien con Dios. Y había niños, hermanos. Lo que más me impactó fue que en un momento empezaron a ingresar unos niños y corrí tras de ellos, aunque la desesperación era grande. Y le dije al ángel, ¿qué hacen estos niños aquí? El ángel del Señor me dijo, mira, estos niños estaban robando. Y cuando la policía entró, entonces disparó y uno de ellos cayó. Y tenían conciencia y ellos no amaron a Dios. Y están aquí, los niños gritaban, piedad, Dios mío, ayúdanos. Y el ángel me dijo, ¿sabe lo que más mortifica a estas personas? Yo le dije, ¿qué? Y me dijo, mira, los demonios tenían como filmadoras ahí que tenían toda la vida de las personas. Y se iban a cada una y le decían, mira, ¿te acuerdas que la tierra ese pastor te predicó? ¿Te acuerdas que te hablaban de Dios y tú no quisiste? Y se burlaban de una manera irónica. Y se burlaban y los mismos demonios son atormentados, son aturdidos por gusanos, por unas aves como de rapiña que los despedazan. Y hay desesperación, gritos, olor, pestilencia, gusanos. Era un lugar de tormento. En ese momento yo me sentí como si estuviera en la barriga del pez. Y clamé a Dios y le dije, Dios, ten misericordia de mí. Si he pecado, perdóname, pero sácame de aquí. Y me sentía como si estuviera encerrada en una botella, como si ya no hubiera misericordia para mí. Era terrible, desesperante. Dios tenga misericordia de todos aquellos que no quieren recibirle, que sus corazones los cierran. Hermanos, me llevó a un lugar donde habían prostitutas que tenían relaciones con demonios. Estos demonios eran en forma de serpiente y se incrustaban por adentro a su vientre, y cuando salían los despedazaban por pedazos y gritaban, piedad, auxilio, auxilio. Yo le dije al ángel, ¿y estas prostitutas cuando estuvieron en la tierra, alguien les predicó? Y me dijo, sí, mira, y ahí estaba como una cámara de video y habían pastores que se acercaban y les predicaban y ellos decían, algún día me voy a arrepentir. Reconocían que están mal, pero no querían abrir su corazón a Dios. Llegó un momento que me sentía desfallecer. Empecé a como dudar de Dios, como si el ángel no fuera cierto y que yo de verdad había muerto y estaba en ese lugar. Y cuando empecé a dudar, vino un demonio y me hirió este lado izquierdo de una manera feroz, atroz, que me partió todo y el dolor era intenso. El ángel se acercó y me dijo, ¿ves? Cuando tú te sueltas de la mano de Dios, el enemigo trata de destruirte, de hacerte daño. Cógete de la mano de Dios. Empecé a llorar y pedir misericordia. El ángel tomó mi mano y me dijo, Esther, tú tienes que testificar esto. Tienes que hablar lo que has visto, no te calles. Tienes que predicar lo que tus ojos han visto. Me tomó de la mano y me empezó a llevar otra vez de vuelta a casa. Y los demonios seguían insultándome. Esther, aquí te queríamos ver. Esther, este es el lugar para ti. Por tu alma hemos luchado, por tu alma hemos luchado. Dios ya no te ama, Dios ya no te escucha, Dios ya no está contigo. Aquí de este lugar no te vamos a dejar salir. Pero el ángel del Señor los dijo un momento, los calló y ellos se quedaron mudos, porque ante la presencia de Dios no hay demonio que se resista, porque la presencia de Dios es todopoderosa. Es capaz de calmar la tempestad, es capaz de abrir el mar, es capaz de resucitar a los muertos, es capaz de hacer grandes cosas. Hermanos, el ángel del Señor tomó mi mano
y me dijo, mira esto. Y cuando yo me acerqué, era un pastor. Eso partió mi corazón. Me dijo, yo soy de tal lugar. Mira, yo nací evangélico, crecí, fui a un seminario bíblico. Allí me preparé para ser pastor. Fui a mi año de práctica, conocí a una esposa maravillosa, me casé con ella. Tuve 2 hijos. Una noche mientras descansábamos en la casa pastoral, escuchamos ruidos, unos rateros venían a robar. Cuando de pronto yo me levanté, cogí un palo y empecé a orar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No sabía los planes de Dios. Estos rateros ingresaron y con un arma en mano me dispararon. Y cuando me dispararon en la pierna derecha, yo grité y dije, Dios no existe, ¿por qué me has desamparado? Y este pastor inconsciente blasfemó de Dios, maldijo a Dios, se arrepintió de ser cristiano, porque creía quedarse paralítico. Y sabe, este pastor, habiendo predicado y salvado cuántas almas, recibió otro balazo y murió. Y estaba en este lugar de tormento, y lo que hería mi corazón era que su familia en la tierra creía que está en el cielo gozando de la presencia de Dios. Hermanos, nuestra salvación en el último segundo podemos perderla. Por eso cuidémosla con temor y temblor. Ya no podía más. Me sentía desfallecer y el ángel tomó mi mano y me empezó a sacar y empezamos a subir y a subir. Ya no tenía fuerzas ni de preguntar. Llegamos a un lugar como si flotásemos en el aire. Me dijo, ahora sí, es necesario que tus heridas sean sanadas. Alcé la mirada y vi un carro jalado de caballos. Me tomó en sus brazos. Era como una niña, como si no pesara. Me subió a ese caballo. Hermanos, empezamos a subir, a subir, a subir. Cuando de lejos empecé a ver como una ciudad resplandeciente. Era, hermanos, la misma presencia de Dios. Un lugar, un letrero grande que decía, bienvenidos al paraíso. El ángel me tomó de la mano y me dijo, vamos. Sentí tanto gozo, tanta alegría. Entramos, el ángel pasó y 4 ángeles en la puerta me dijeron, tú no puedes pasar aquí. Tu cuerpo no ha sido glorificado. El ángel trajo en sus manos una jarra con agua y dijo, tómala. Y cuando yo la tomé, empecé a pasar. Al ingresar adentro, hermanos, lo primero que encontré fue un río de aguas cristalinas. Unas aguas tan dulces con un sabor que no se puede explicar. Y empecé a beber y beber, tomaba en mis manos y bebía y sentía que estas aguas calmaban la sed de mi alma. Sentía que estas aguas llenaban mi corazón, calmaban el dolor, la aflicción. Ese mismo ángel me dijo, mira, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Me quedé contemplando y tenían hojas verdes, unos frutos bien grandes. Estaba maravillada de ver la presencia de Dios, el lugar donde Dios nos ha prometido. Iré y prepararé un lugar para vosotros, porque donde yo estoy, ustedes también van a estar, nos dijo el Señor. Empecé a ver las calles. Empecé a ver a puro personas con un aproximado de 18 a 20 años. Y yo le dije al ángel, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los ancianos? Y me dijo, no, en este lugar no hay ancianos ni niños. Aquí todos tienen la misma edad, porque el Señor cuando mueren los rejuvenece, porque el Señor sana las heridas, quita las aflicciones y pone paz, una paz grande. Acá ya no hay varón ni mujer, acá somos todos uno como hermanos, nos amamos con el amor de Dios. Y habían flores preciosas, una flor tan bella me cautivó y yo quise ir, correr y cogerla entre mis manos. Quise arrancarla y el ángel me dijo, todas son tuyas, tú las vas a disfrutar, acá ya no se destruye.
todo es tuyo, huele su aroma, disfruta de su color, pero no la rompas. Alcé mi mirada y habían palacios, habían cosas maravillosas. Había una claridad tremenda, como una música suave, y los ángeles se tomaban de la mano y empezaban a danzar y empezaban a cantar para Dios. Santo, santo, santo. Era maravilloso. El ángel del Señor me dijo: mira, esta que viene es tu tía. Ella en la tierra tenía enfermedad, era epiléptica. Pero mira, el Señor ha visto su aflicción y su dolor. Y acá en el cielo ella está gozando. Mira, ya no tiene enfermedad, está sana. Yo corrí, la estreché en mis brazos y le decía: tía, tía. Sentía que la amaba con toda mi alma. Estaba sana, no tenía enfermedad, estaba bien. Y era maravilloso. Otros familiares también que murieron todo en un accidente, desfigurados, estaban con su rostro precioso. Pero había algo que me intrigaba y le dije al ángel: tú me has traído a este lugar, yo quiero conocer al Padre. Al Señor Jesús lo pintan en la tierra y tenemos una referencia, y el Señor en visiones me ha mostrado, pero yo quiero que tú me lleves a conocer al Padre. El ángel me dijo: no, me dijo, todavía no es tiempo. Yo le dije: llévame, llévame, llévame. Tanto insistí que el ángel me empezó a transportar a la velocidad del viento, y cuando llegamos a un lugar me dijo: alza tu mirada, allá está el Padre. Y cuando yo vi allá, una luz tan fuerte alumbró mis ojos que me dejó casi ciega y caí postrada al piso. Yo no podía ver al Padre porque todavía no era santa. Y en ese lugar decían: santo, 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 santo. Santo es el Señor. Los ángeles adoraban al Señor. Parece que en este mismo momento estoy en ese lugar. Padre, yo te alabo. Señor, yo bendigo tu nombre. Y sé que en un momento yo voy a estar contigo. Alabado seas, Dios mío, alabado seas. De pronto el ángel se me acercó y me dijo: Esther, es necesario que vuelvas a la tierra. Vamos. Ya terminó todo lo que has visto. Aquí has venido a ser sanada. Todo lo que has visto. Tú vas a testificar 3 meses. Dentro de 3 meses tú vas a venir definitivamente a este lugar. Yo le dije al ángel: no me lleves, por favor. No me lleves, déjame aquí. En la tierra hay muchas dificultades. Tengo miedo fallar a Dios. Me da miedo pecar y quizás cuando muera no vuelva a este lugar. Déjame, por favor. El ángel me dijo: no, Esther, dentro de 3 meses tú vas a volver a este lugar. Y me mostró, me dijo: anda, dile a la gente que se arrepienta. Dile al mundo que la venida del Señor está cerca. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Habla con autoridad. Diles que hay un infierno y la presencia del Señor va a estar contigo, y muchos te van a creer y se van a arrepentir porque va a ser Dios hablando por medio de ti. Por más que clamé que no me volviera a la tierra, me volvió. Cuando regresé, vi mi cuerpo tirado, mi hermana afligida, sobándome los pies, creyendo que me había desmayado. Yo conté esta experiencia y muchos se maravillaban. El fuego de Dios empezó a arder dentro de mí. Sentía que Dios me enviaba a predicar. Este ciclo no fui a la academia. Empecé a ir al parque a predicar. Un día una pareja de esposos me dijeron: no, seguro que tú eres una de esas charlatanes que quieres una propina, o quieres asustar, o quieres que tu iglesia crezca. Y le dije: no. Yo sé lo que he visto, mis ojos lo han visto, y yo voy a orar por ti. Déjame, cierra tus ojos. En ese momento yo puse mis manos en esta pareja de esposos y le dije: Señor, si tú eres todopoderoso, que esta pareja de esposos experimente un poquito de infierno. Empezaron a sudar y a temblar, así su cuerpo temblaba, y me dijeron: no, tú eres bruja, tú eres una chamana, quita de acá, nos vamos.
no aceptaron a Cristo. Y yo les dije, Dios les ama, algún día ustedes van a ser hijos de Dios. Me miraron y fueron corriendo. Aunque me decían la loca aleluya en el parque, aunque se burlaban, no nos detenía. Yo iba con mi hermana con nuestra Biblia y predicábamos, hablábamos en el hospital, en el mercado, hablábamos en todos los lugares donde nos encontrábamos, porque la presencia de Dios estaba conmigo. Yo me sentía feliz, tenía energías, tenía fuerzas para orar, para leer la palabra. El Espíritu Santo de Dios me hablaba que voy a predicar y estaba feliz de estar predicando la palabra de mi Dios. Pero los meses iban acortándose. Me di cuenta que faltaba solo un mes. Dios permitió que mi hermana fuese con mi mamá para allá a Amazonas a predicar en su colegio donde ella nació. Ella sentía ese llamado de predicar, de anunciar la palabra de Dios y me dijo, Esther, tú haz la obra aquí, sigue con los niños, sigue el ministerio con los jóvenes. Yo voy a predicar allá porque Dios me está llamando. Cuando quedé, empecé a contar las semanas, 4, 3, 2, 1, 5 días. Y cuando faltaba un día le decía, Señor, ¿será que me va a pasar? ¿Será que voy a morir? Y el diablo empezó a bombardearme como nunca. Venían ideas y me decían, solo fue un sueño. Te quedaste dormida en la oración y lo que viste fue un sueño de lo que tanto piensas. Sí hay cielo, sí hay infierno, pero fue una aventura nada más. ¿Cómo te vas a morir? Tú estás a punto de postular, tú tienes un futuro por delante, no tienes ninguna enfermedad, estás sana, estás bien, tú no vas a morir, tú no vas a morir. Y empezó a bloquearme. Yo me iba a orar y le decía, Señor, ayúdame, confírmame, ¿será que me va a pasar esta experiencia? Y sentía que Dios ya no estaba, no me hablaba, y esto me desesperaba. Empecé a ayunar seguidamente, así un día, otro día, y Dios no me confirmaba. Entonces empecé a tener paz y decía, no, yo no voy a morir, yo estoy bien, estoy fuerte, he nacido para predicar. Pero un día 2 de noviembre estaba en el cuarto. Esa mañana desperté y me sentí un poco extraña. Tenía tantas ganas de leer el libro de los Salmos. Empecé por el capítulo 1, 2, empecé a leer los Salmos. En el Salmo 51 me detuve, en el Salmo 91. Empecé a sentir que Dios me estaba preparando. No quise comer todo el día, tampoco decidí ayunar, pero me sentí en completa paz. En la tarde fui a la iglesia, fue un culto maravilloso. Mi amiga me acompañaba, terminó el culto y yo dije, hermano, quiero despedirme de la iglesia. Y empecé a despedirme y los hermanos me dijeron, ¿vas a viajar a Amazonas? Y me reía, no contestaba nada. De vuelta a casa el pastor se había dado cuenta. Se acercó y dijo, hermana, yo les acompaño. No, pastor, nos vamos solas, no hay peligro. No, hermanas, esta hora puede haber algún peligro. Y nos fuimos a casa. Cuando yo he llegado a casa, mi amiga dice, yo me quedo a dormir en el cuarto de Carmen. Entró un dolor de cabeza tan fuerte acá que di un grito fuerte y quedé así, como si fuese un desmayo. Ya no recuerdo qué pudo pasar con mi cuerpo. Solo sé que cuando abrí los ojos, ya estaba en un lugar diferente. Ya no era un ángel el que me estaba esperando. Yo pensé que era una experiencia de Dios, un éxtasis, que Dios me quería mostrar algo. Pero lo que me aterró fue ver a un demonio negro con un hacha en la mano. Y estaba ahí que me miraba y quería correrme. Y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Creía que era un demonio que me quería atacar, como en muchas veces quería matarme, destruirme. Yo peleaba con la sangre de Cristo tiene poder. Pero este demonio era el espíritu de muerte. Me miró fijamente y me dijo, yo te voy a matar, te voy a destruir. Pero un ángel del Señor vino y le dijo, espíritu de muerte, ¡fuera! Y en ese instante el espíritu de muerte huyó. Pensé que el ángel me iba a tomar de la mano y me iba a llevar. Pero no fue así. Me quedé sola y empecé a flotar en el espacio. Y empecé a ver que almas iban por ese mismo lugar. Era como un túnel grande, amplio, y cientos de almas se iban por ahí, pequeñas, grandes, adultas, y todas iban tristes.
Nadie sonreía. Yo me acercaba a conversar y no me contestaban nada. Empezamos a ir. Empezamos a dar como vueltas hacia un túnel oscuro. Y yo decía, Señor, ayúdame. ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? Y me desesperaba. De pronto llegamos a un río y todos se detenían, cogían un rollo que tenían en la mano, ponían ahí en ese río y de una manera sobrenatural pasaban al otro lado. Y yo no tenía nada. Un ángel vino y me dijo, ¿dónde está tu rollo? Yo le dije, ¿qué rollo? Yo no tengo nada, no sé. Y me dijo, tú has muerto. Vuelve a donde está tu cuerpo y ahí está un rollo, porque todos lo tienen. Y me indicó cómo volver. Cuando yo volví, ingresé a la habitación, pude ver mi cuerpo estirado de una manera así fuerte y había muchas personas alrededor. Estaban los hermanos de la junta de la iglesia, estaban algunos vecinos, la dueña de la casa, sus hijos, y lloraban y gritaban y decían, Dios mío, ¿por qué te la llevaste? Dios mío, ¿por qué? Mi amiga me tomó en brazos y vi que alzaba el cuerpo y lo movía y decía, amiga, tú no estás muerta. Miraba y contemplaba como si no fuese yo, como si viera un video. De pronto mi amiga, en el momento que me alza, yo pude ver un pequeño rollo. Lo tomé en mi mano, lo cogí fuerte, pero había un grupo de hermanos que estaban orando y orando y orando. Eran 6 hermanos que clamaban y decían, Señor, tu palabra dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Levanta, Esther. Mira a los niños, Señor. Yo escuchaba cuando oraban, Señor. Levanta, Esther. Tú puedes volver de la muerte a la vida. Y oraban insistentemente, mientras unas hermanas mujeres en un lugar iban a buscar mi número de teléfono del campo donde estaban mis padres. Todos mis cuadernos de la academia lo habían bajado buscando el número y buscaban en todos los lugares. Y no lo encontraban y se desesperaban. La hermana decía, abajo tengo una sala grande para velarlo. Y otro hermano decía, no, en el templo, aunque es pequeño, pero sí cabe. Pero los hermanos oraban y oraban, clamaban a Dios. Señor, dice tu palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo contemplé esa escena. Sentía tristeza y al mismo tiempo gozo, porque sabía que me iba a gozar con mi Padre Celestial. No pude más y otra vez salí de ese lugar, volví por el mismo túnel. Llegué al río, el ángel me pidió mi rollo y pude pasar. Al llegar estaba el mismo letrero, bienvenidos al paraíso. Los 4 ángeles tomaron el rollo, lo abrieron y tenía el sello de Dios ahí. Dijeron, esta mujer está sellada por la sangre de Cristo. Puede pasar. Pero yo regresé atrás y pude ver que la mayoría mostraban su sello y no había su rollito y no había ningún sello. El ángel les decía, apartaos de este lugar. Y eran arrojados a un lugar profundo de oscuridad. Yo pasé adentro y esta vez fue muy distinto. 4 ángeles me tomaron y me llevaron a un lugar y me empezaron a vestir con ropas blancas. 4 ángeles vinieron con una corona con perlas y pusieron en mi cabeza. Y el ángel se me acerca y me dice, ¿sabes quién te va a dar la bienvenida? Y yo le dije, no. Miré hacia el frente y el Señor Jesús caminaba hacia mí. Yo pude ver su rostro, pude ver su mirada tan dulce, tan amorosa. Su talle era alto como de 1,80 m, sus vestiduras blancas y traía sandalias. El Señor Jesús está con nosotros, aunque no podamos verlo. Esa paz que sentimos en medio de los problemas es la presencia de nuestro Dios. Él me dijo, bienvenida. Estaba tan contenta, podía desplazarme, podía correr. De pronto vi a un siervo de Dios que estaba ahí. Yo corrí y le dije, pastor. Y él
me vio y me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, no sé, yo he muerto. El Señor me dio una experiencia y me dijo, dentro de 3 meses vas a volver. Y ahora he vuelto, seguro que ya no voy a volver a la tierra. Y Él me abrazó y empezamos a saltar como corderitos, a correr. Y yo pude darme cuenta que mi vocabulario era diferente. Era una lengua que no era español, ni inglés, ni nada. Era una lengua que nunca había escuchado y que mis labios podían hablarlo con facilidad. Mi abuelita perdió niños, al dar a luz murieron y pude ver, el ángel me mostró que estaban jóvenes y estaban corriendo y jugando y estaban disfrutando de la presencia de Dios. Pero algo me llamó la atención cuando vi la corona de este siervo de Dios, Néstor Vela. Tenía cientos de perlas en su cabeza, en su corona, y brillaban, eran unos rubíes rojos, verdes y azules que brillaban. Y yo miré la mía y no tenía tantas, y había huequitos. Me acerqué a un ángel y le dije, ¿por qué mi corona no tiene tantas perlas? Y me dijo, Esther, cada perla que tú ves en la corona de ese siervo de Dios es un alma que él ganó en la tierra. Y le dije, ¿por qué la mía tiene huequitos? Este ángel me dijo, mira, cada huequito es una persona que tú pudiste predicarlo, que estaba necesitada de Dios y tú no le hablaste. Sentí dolor, tristeza, porque no había predicado, y como si una pantalla frente a mí se presentara, mis amigas de la universidad, porque hasta ese entonces ya había ingresado, que a veces ya quería predicarlos y me detenía. Profesores que yo les veía tristes, una profesora que siempre paraba colérica y decía que su hijo quiere matarse, y a veces tenía coraje de ir y decirle que Dios quería amarle y ayudarle, pero me detenía. Me quedé en silencio. La paz era tremenda, el gozo que sentía, mi alma volaba, se desplazaba. Habían ángeles que tenían unas fuentes que servían, habían flores, habían aves. Lo que pude darme cuenta era que el cielo era... La tierra es una copia del cielo, todo lo que hay en el cielo hay en la tierra, pero en la tierra todo está destruido. Las plantas marchitas, los árboles llenos de tierras, llenos de palos que los golpean. En el cielo todo es maravilloso, paz, gozo, alegría. Estaba contenta y feliz. Yo pregunté si todos estamos en el mismo lugar, si puedo ir a conocer a los apóstoles, a Pedro, a Pablo, a Juan, que era mi sueño conocer. Y el ángel me dijo, no, dentro del cielo hay 7 lugares y no todos están en el mismo lugar. Me dijo, mira, todos los discípulos están cerca al Señor Jesús. Todos los que predican y ganan almas están más cerca a Dios. Por ejemplo, el malhechor, me dijo el ladrón en la cruz, él está más lejos y van a pasar miles de años para que puedan estar cerca a Dios. Y eso me dio alegría, porque en la tierra hay muchos siervos de Dios que no gozan de comodidades, que no tienen casas lujosas y que cada día están predicando, pero su herencia en el cielo es grande. El gozo y la alegría que me daba es que los paralíticos, los cojos, los minusválidos, los que tienen síndrome de Down, en el cielo tienen un lugar especial que el Padre los ha guardado. Y es maravilloso. Pero de pronto ese gozo y esa alegría empezó a terminar. El Señor Jesús se acercó hacia mí, me miró fijamente y me dice, Esther, ven. Cuando Él me llama, yo me regreso y veo una lágrima en su mejilla. Corro y le digo, Señor Jesús, ¿por qué lloras? El Señor Jesús me dijo, escucha. Cuando Él me dijo, escucha, mis oídos se abrieron y empecé a escuchar gritos en la tierra. Escuchaba la voz del pastor, de los hermanos que gritaban y decían, Señor, Señor, vuelve a Esther a la vida, ten misericordia. Dios mío, ayúdanos, auxílianos. Y lloraban. Y el Señor Jesús me dijo, Esther, cuando un justo clama en la tierra, yo no puedo dejar de lado su petición. En esta oportunidad hay muchos justos clamando por ti.
Yo le dije, Señor Jesús, por favor, no me mandes a la tierra. Yo una vez estuve aquí, ya no quiero volver. Tengo miedo fallarte, tengo miedo volver atrás. Y me dijo, mira esto. Y me presentó como un video. En ese momento vi a mi padre y a mi madre. Era el siguiente día ya, la hora del matutino. Mi papá estaba orando. Oraba tan fervientemente y decía, Señor, te ruego por Esther que está en Chiclayo. Cuídala, guárdala, protégela, líbrala del mal, dale vida, salud. Las lágrimas de mi madre me conmovieron. Ella oraba y lloraba y postrada con su rostro en tierra. Oraban por mí y mi hermana también. Eso conmovió mi ser. Y el Señor Jesús me dijo, en la tierra te necesitan. Instrumento útil vas a ser para mí. Tienes que volver. Yo le decía, Jesús mío, no me mandes a la tierra. Y me decía, tienes que volver. Tú vas a predicar, tú vas a testificar. Y con tu testimonio muchas almas van a venir a este lugar. En ese momento vinieron unos ángeles y me llevaron. Y el Señor Jesús dio la orden que me mostrase. Hermanos, y me empezaron a mostrar miles de ángeles formaditos, así estaban en atención. Y había otros ángeles con unas trompetas en su mano. Y el ángel me dijo, mira, ellos son los que van a tocar la trompeta final. Cuando el Padre dé la señal, la trompeta sonará y el Hijo del Hombre vendrá en las nubes a llevar a su iglesia. Eso anda y testifica. De pronto un ángel me dijo, ¿qué ves? Y yo le dije, un círculo como el globo terráqueo. Y me dijo, es la tierra. ¿Qué ves? Y le dije, luces, unas bien prendidas y otras medio apagadas. Y me dijo, así son los corazones de las personas. No todos los que están en las iglesias son míos. Hay algunos que me aman que aman a Dios con todas sus fuerzas, y otros que el amor se les ha enfriado. Y me dijo, ¿qué ves? Y empezó como a acercarse esa imagen a ese lugar, a ese globo. Y empecé a ver a personas que se discutían, se peleaban y hablaban fuerte con el pastor entre ellos. Y me dijo, ¿qué ves? Le dije, personas que sus palabras parecen espadas. Y me dijo, así es. Cada palabra que ellos hablan es como espadas que parten y hieren el alma, el corazón. Y yo le dije, ¿y por qué están peleando? Me dijo, pelean por doctrinas, pelean porque interpretan la palabra de Dios a su manera, porque no piden revelación del Espíritu Santo, y como ellos piensan, así quieren que sea. Y me dijo, ve y diles que no estén peleando por doctrinas, que no estén peleando si es pecado hacer esto o lo otro, no, que ellos lean la palabra y que el Señor les va a iluminar, que ellos prediquen, porque la venida de Cristo está cerca, Cristo viene, Cristo está cerca, hermanos, arrepiéntanse, amigos. Dios tiene un plan para ustedes. El Señor me mostró el cielo, el Señor me mostró un lugar precioso. Usted lo puede disfrutar, pero también me mostró un lugar de tormento, de calvario. Cuando lo recuerdo, me da temor, me da miedo, y yo no quiero que tú te vayas ahí. Ven a Cristo, Cristo te ama. El ángel del Señor me mostró a muchos pastores y me dijo, mira, ellos predican desde un púlpito, hablan y dicen, hagan esto, no hagan lo otro, pero en sus casas no viven como Dios manda que vivan, viven peleando con su esposa, discutiendo, criticando al hermano. Me dijo, ve y diles que se arrepientan, ve y diles que la venida del Señor está cerca, y hoy más que nunca debemos de acercarnos y tomarnos de la mano de Dios. El Señor es nuestro ayudador. Él está dispuesto a agarrarnos de la mano, cogernos y acercarnos más a Él, y guardarnos de la prueba, y guardarnos de la tentación, de la aflicción. El ángel me empezó a mostrar muchas cosas. Me dijo, ve a la tierra y dile a esta iglesia que está mal, que debe andar conforme a los caminos de Dios. Yo estaba mirando todo y le decía al ángel, pero si no me creen. Y él me decía, muchos te van a creer y muchos no, pero tú predica en el nombre del Señor y el Señor estará contigo, y el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio.
Y tal vez tú que me estás viendo, en este momento el Espíritu Santo esté tocando tu corazón y te esté llamando a tener un encuentro personal con Él. Yo lo tuve y el Señor cambió mi carácter. Yo tuve un encuentro personal con Dios y Dios me ayudó a ser santa. No digo que ya no peco, no digo que ya no peco contra mi Dios, pero sí sé que cada día lo intento de ser fiel a Él, que cada día lo intento de agradar a mi Señor. Me mostró tantas cosas, pero la petición más grande que me hizo el ángel, me dijo: ve y diles que la venida de Cristo está cerca, que todo lo que habla Mateo, Lucas, Juan, el Apocalipsis, se está cumpliendo. Diles que mi venida está cerca, que los falsos cristos se están levantando, que no los crean. Las falsas religiones se están levantando, que no vayan pos de ellas. Que tengan cuidado, que escudriñe mi palabra. Yo volví al lugar donde estaba el letrero Bienvenidos al Paraíso. De pronto me di cuenta que ya no tenía la corona, que ya no tenía las ropas y que estaba afuera. No sé cómo, fue algo sobrenatural. Empecé a descender y descender y descender. Cuando bajé a la tierra, mi cuerpo habían pasado muchas horas. Estaba tirado allí. No tenía un rostro desfigurado, pero sí me daba temor entrar. Solo los 6 hermanos perseveraban en la oración. Los demás solo lloraban y se preocupaban. Me acerqué a mi cuerpo, lo empecé a ver. Llegó un momento, algo me impulsó que yo entrase allí y volví a la vida. Cuando volví a la vida di un grito que todos se asustaron. Yo creía que me iban a abrazar, pero la mayoría corría y salía. Tenía temor. El Señor me empezó a utilizar con palabra profética el mensaje que Dios me había dado. Había muchos hermanos allí que no amaban a Dios de corazón y el Señor me dio la fuerza, la valentía para yo hablarlos con autoridad en el nombre del Señor Jesús, con la unción de Él. Santo, santo, santo. Rabarajaya, bandrica, la vacía, la bandera soa. Oh Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Aleluya, 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 Señor. Gloria a Dios. Yo empecé a predicar, hermanos. Durante toda una semana los niños me llamaban la muerta viva, pero no me detuve. Fui a la universidad y testifiqué. Y en esta oportunidad el Señor me da la oportunidad de testificarte a ti que me estás viendo. Tal vez no me tienes cara a cara, pero estoy hablándote de lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un propósito grande. Ven, amigo, a Jesús. Él te ama con amor eterno. Él quiere cambiar tu tristeza en gozo. Lo hizo conmigo a la edad de 16 años. 3 veces intenté matarme de la azotea, pero el ángel del Señor me cuidó porque tenía un plan para mi vida. Tal vez tu señorita está sufriendo una decepción. Tu joven está sufriendo un problema, falto de dinero. El Señor me proveyó para la universidad. Él proveyó todos mis gastos, todas mis necesidades. Él me ha sanado cuando estaba con el apéndice, muy enferma, con los riñones. El Señor hace grandes milagros para venir a tener que contarte este testimonio. Viniendo de Cajamarca, el diablo me atacó y en el carro sufrí un desmayo y casi muero. Después, para venir a Lima, el carro se malogró y tuvimos serios obstáculos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no quiere que tú vengas a los pies de Cristo. El diablo no quiere que tú te arrepientas, pero Dios te ama con amor eterno. Y en este momento no me mires a mí, míralo al Señor Jesús. Así como me recibió con sus brazos abiertos, Él quiere recibirte a ti también. Te está esperando, Él te ama y te dice: ven. Ven, ven, yo quiero cambiar tu desierto en multitud. Yo quiero cambiar tu tristeza en alegría. Yo quiero darte una nueva vida. Y si no tienes pan para el día de mañana, Él te dice: yo soy tu proveedor. Cristo te ama, Cristo te ama. La palabra de Dios cuenta que un rico se murió y un pobre, que era Lázaro. Este rico, al estar en tormento, rogó al Padre: envía a alguien que resucite y predique y se van a arrepentir. Y Dios en este momento me está hablando a mi corazón, que te diga que el Señor me ha enviado a contarte este testimonio para que tú te arrepientas.
Muchos han sido los testigos, muchos me han visto y tú me estás viendo en esta hora. Cristo te ama. Ven y acepta a Jesús. Y si tú quieres tenerlo a Cristo en tu corazón, cierra tus ojos. Abre tu corazón a Él y haz esta oración. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Perdona todos mis pecados. Desde que he nacido hasta este momento, cambia mi carácter, cambia mi vida. Rindo mi corazón a ti. Me humillo, Señor, y te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando yo muera, pueda estar en tu presencia. Te encomiendo mi vida y mi corazón. Amén y amén. Dios los bendiga.